Entonces, el tema es de mayordomía. Y ustedes van a preguntar, ¿qué es un mayordomo? Entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué es un mayordomo? A lo mejor a uno se le viene, ¿viste? De haber una película o una serie, haber visto el clásico este de traje, con guantes, que lleva la comida, que lleva las valijas o demás. Pero esa es lo que nosotros entendemos como mayordomo y que parece un chiste, pero en realidad no, tiene una relación con lo que es la mayordomía en la Biblia, con lo que Dios espera que seamos nosotros con nuestra vida y con nuestro testimonio, con nuestras acciones, que seamos mayordomos de algo. Y ahora vamos a ver, mayordomo según la Biblia. Entonces, una definición fácil es un administrador de la propiedad de un superior. Entonces, supónganse que yo soy una persona con mucha plata, no es el caso, pero tengo mucha plata. Y tengo una casa, dos casas, tres casas, lo que sea. Pero una casa, sobre todo una casa grande, requiere invertir tiempo para que la casa no sea un lío. Hay que limpiar, hay que ordenar, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, lo que suele haber es una persona que limpia, pero ya hay veces que las casas son tan grandes que no alcanza una persona. Hay que buscar más personas. Y hay alguien que se tiene que encargar de velar por absolutamente todas las cuestiones de la casa. Bueno, eso sería un mayordomo, es un administrador de la propiedad de un superior. ¿Quién es el superior? Bueno, el que lo contrata. Ese sería el superior. Y el mayordomo está encargado de administrar la posesión, lo que es de ese superior. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia y ahora sí, lean, el que esté cerca de la pantalla, lea eso. Si no lo leen, si es muy chico, lo leo yo de acá. Pero bueno, Ahí lo buscamos. lo tengo en la pantalla igual, ¿eh? Ah, lo leo desde la pantalla. Ah, listo. Desde el principio ya ejemplo. Ejemplo de José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, Potifar, oficial de Faraón, capitán de capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de la ismaelistas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía ya José gracias en sus ojos, y, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39. Del 1 al 4. Muy bien, este ejemplo, no voy a entrar en la historia porque si no nos vamos a extender mucho, pero José había sido vendido como esclavo a Egipto. Y ahí lo compra Potifar. Potifar era, vamos a decir, una especie de soldado de muy alto rango. Una persona que respondía directamente a Faraón. Ahí Faraón vendría a ser como el rey de Egipto. Y entonces era una persona muy acaudalada, con muchas posesiones. Entonces tenía en la casa, como yo les dije hoy, eh, muchas cosas que atender en su casa. Entonces, cuando lo compra José, lo compra como esclavo. Pero fíjense que dice que Jehová, o sea, Dios, estaba con José y fue varón próspero. ¿Saben qué es lo que es el próspero? Próspero es una persona que genera ganancias. Entonces, cuando este Potifar, el que lo compró a José como esclavo, veía que José no era ningún tonto, que José, todas las cosas que hacía le generaban ganancia al amo. Lo ponía a cargo de cosas hacía cosas bien, encontraba seguramente formas de generarle más ganancias a su amo. Entonces, al ver que todo funcionaba bien, decidió ponerlo
como mayordomo. No es que José entró como mayordomo a la casa, él entró como un esclavo. Potifar dijo, bueno, mira, este es muy, muy capaz, es muy inteligente, vamos a ponerlo, vamos a darle más responsabilidad, porque la verdad hace las cosas muy bien. Entonces, fíjense lo que hacía José, le servía como que mayordomo de su casa, es decir, Potifar puso su casa a cargo de José. Y dice que la entregó en su poder. La casa no era de José. Las personas que José tenía a cargo no eran de él. La plata que manejaban no era de él. Los animales que habían no eran de José. José solo los administraba, y esto es lo que hay que entender. José no era dueño de nada, seguía siendo un esclavo de Potifar, pero en una posición de mayordomo. Es decir, Potifar, como su dueño, le había dado cosas para que las administre, que seguían siendo de Potifar. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Y yo qué hago con esto? ¿Cómo me toca a mí eso? O sea, ¿que Dios me dio como a José una casa? ¿Me la regaló Dios a mí y yo tengo que ponerme, que encargarme de eso? ¿O qué me dio Dios? Esto es importante entenderlo, ¿no? ¿Qué cosas nos dio Dios que no son nuestras que eh, tenemos que administrar? Y vamos a ver algunas. La pregunta es, ¿qué puso Dios a mi cargo para que yo administre? Y vamos a lo primero, que esto ya lo dio Mateo, entonces debería salir rápido. Mi cuerpo. Fíjense lo que dice este versículo. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mateo había dicho que una frase que se usa mucho hoy en día es mi cuerpo, mi decisión. Vieron que es una frase que las personas que están en favor del aborto dicen, ¿no? En mi cuerpo yo puedo decidir si tener un hijo o no, por lo tanto puedo decidir deshacerme de ese bebé. Entonces, este versículo nos manifiesta que ya el cuerpo no es nuestro. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, o sea, una de las personas, manifestaciones de Dios, viene a vivir a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es, viene a ser casa del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos. Y aún las personas que no creen en Dios, que no aceptaron a Cristo como su Salvador, tampoco son dueños de su cuerpo, porque son criaturas de Dios. Dios las creó. Entonces, como Dios es el creador, Dios es el que decide cuál es el uso que esas personas pueden darle o no, sea bueno o sea malo. Dios es el dueño de todo. Entonces, no somos dueños de nuestro cuerpo. Y Dios nos dio nuestro cuerpo para que lo administremos. ¿Y qué formas podemos usar nuestro cuerpo en favor de Dios? Bueno, vamos a ver ahora. Mis dones. Fíjese este versículo que está en Juan 3:27. Dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Dios te dio talentos. Quizá vos tengas un talento que no tiene el al lado, pero y por talento imagínate cantar, por talento imagínate ser inteligente, imagínate saber hacer algún oficio, saber inclusive hasta ser una persona próspera, una persona de dinero, talentos que Dios te dio, que nada que vos tengas lo recibiste de otra persona que no sea Dios. Nada bueno que vos tengas vino de otra persona que no sea de Dios. Entonces, tus talentos tienen que ser puestos en acción, porque no son tuyos, al igual que tu cuerpo no es tuyo. Dios te dio esos talentos para que los uses en su favor. Y acá en dones quiero hacer una diferencia, por ahí no me quiero complicar mucho, pero están lo que son los dones naturales y los dones espirituales. Un don natural es cantar bien. Un don natural es ser inteligente, un don natural es ser
saber hacer bien un trabajo. Y esas cosas sí pueden ser puestas en favor de Dios. El que canta lo puede hacer, el que sabe tocar un instrumento lo puede hacer. El que sabe, supónganse, una persona que sabe mucho de lo que es manejar plata. ¿Por qué no puede usar su habilidad para manejar, por ejemplo, como pasa en nuestra iglesia, las finanzas de la iglesia? Es una de las formas. Y después están los que yo digo, son los dones espirituales. Los dones espirituales, y ya los voy a mencionar solamente por arriba, que son capacidades sobrenaturales que nos fueron dadas en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hay varios, y les voy a dar 2 o 3 ejemplos. El don de enseñar. El don de enseñar es una capacidad que Dios le dio a algunas personas que tienen un talento especial para enseñar, para comunicar un mensaje, y no solo eso, para comunicarlo, sino que además para que la persona lo entienda. O sea, no solamente la persona recibe con facilidad, entiende con facilidad una verdad bíblica, sino que además tiene un talento dado por el Espíritu Santo que permite que las personas que lo escuchan hablar puedan entenderlo de forma fácil, el don de enseñanza. Después está el don, por ejemplo, de evangelismo. Es decir, hay personas que tienen un talento sobrenatural para darse cuenta que hay personas que no tienen a Cristo en su corazón cerca de ellos y tienen facilidades para llegar a esas personas. Son esas personas que en todo momento están compartiendo acerca de Dios a otros. Otro es el don de dar, por ejemplo. Es un- una capacidad que Dios le dio a personas que son capaces de dar mucho en forma de ofrenda en favor de otros, en forma de dinero, en forma de su tiempo. Tienen ese talento de dar a otros en favor de Dios. Y esto es importante porque yo todo eso, supónganse que yo tengo, ¿no?, el don de enseñanza, o el don de dar, o el don de servicio. Son dones que Dios me dio para que yo los ponga a trabajar en beneficio de otros. Si yo me los guardo para mí, no sirve para nada. Dios me dio eso para que yo lo administre y para que yo lo use. De la misma forma que Potifar le dio la casa a José, no para que José se siente a mirar la tele que no había, pero se siente a mirarla por la ventana, no. Potifar le puso la casa a su cargo para que José la administre bien. Dios te dio tu cuerpo para que vos lo administres. Dios te dio dones para que vos los pongas en favor de otro. Vamos a ver, esto ya lo mencioné, pero por ejemplo, mi tiempo y dinero. Fíjense lo que dice Primera Crónicas 29:12. La riqueza y el honor vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. La riqueza y el honor solo vienen de ti. Las personas que tienen posesiones, que tienen dinero, tienen que entender de que eso vino de parte de Dios. Entonces, es necesario ponerlo en funcionamiento. Es necesario que ese dinero que vos tenés lo uses en beneficio de Dios, en beneficio de la iglesia, en beneficio de tus hermanos. No estoy diciendo ahora que vos tenés que salir, agarrar los ahorros, cobrar la quincena, cobrar el mes, salir por la calle a tirar guitarra. No, no digo eso. Digo que es necesario que vos administres lo que Dios te dio, sea en forma de dinero, sea en forma de tiempo, y lo pongas en beneficio de Él. Si Dios a vos te dio un trabajo y vos podés cobrar bien, bueno, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿qué estoy haciendo con este dinero que estoy recibiendo? O si vos tenés de pronto tiempo libre, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo con este tiempo? ¿Estoy dedicando tiempo a acercarme a Dios? ¿Estoy dedicando tiempo a estudiar la Biblia, a orar, a juntarme en la iglesia, a venir a la actividad? Tenés que entender de que todo eso viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy administrando? Por último, el Evangelio. Fíjense lo que dice Pablo. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Pablo acá está hablando de predicarle a otras personas acerca de Cristo, de mostrarles a otras personas acerca de Jesús. Entonces, está diciendo lo siguiente: si yo
tuviese que predicar el evangelio por mi propia voluntad, me deberían pagar a mí. O sea, estaría bien que me paguen. Pero ¿saben qué? Yo no estoy predicando el evangelio, no les estoy contando a otras personas acerca de Jesús. No le estoy diciendo a otras personas que son pecadores, que Cristo vino acá, que Cristo murió por ellos y que resucitó para que ellos puedan ser salvos. No le estoy diciendo todo eso porque yo quiero. Lo estoy diciendo porque no tengo opción. Y fíjense cómo dice Pablo después, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. De la misma forma que Dios le encomendó a Pablo este deber de predicar el Evangelio, Dios te lo encomendó también a vos. Dios le dijo a sus discípulos y por transitividad, o sea, como se lo dijo a sus discípulos, los discípulos se lo dijeron a todo el mundo a través de la Biblia, dice que tenemos que predicar y hacer discípulos. Es una tarea que Dios te dio. Entonces el Evangelio también es algo que está a tu cargo. Dios te dio el Evangelio no para que te lo guardes, porque vos fuiste salvo por la obra de Cristo. Entonces, no tenés que guardártelo para vos eso. Es necesario que lo compartas a otro. Vos tenés que entender ahora que estás puesto en una posición de administrador, que Dios te dio tu cuerpo, te dio dones, talentos, te dio tiempo, te dio dinero y te dio el Evangelio. ¿Para qué? ¿Qué haces vos con todo eso? ¿Estás poniéndolo a trabajar? ¿Estás administrando eso en favor de Dios? ¿O te estás quedando en el molde, te estás quedando callado, te estás guardando tu tiempo, te estás guardando el Evangelio para vos, tus talentos para vos? ¿Estás usando tu cuerpo para cualquier cosa menos para llevar el Evangelio a otras personas? Entonces, pasando ahora, hay algo importante, ¿no? Está buenísimo que querramos hacer todo esto. Ojalá ahora todos entendamos lo que es ser un mayordomo, entendamos lo que es ser un administrador y querramos salir a decir, bueno, voy a administrar bien lo que Dios me dio. Pero hay algo importante. Primero, para ser un buen administrador, debo ser limpio. Y fíjense este versículo que me gustaría que se lo memoricen si quieren esta versión o si quieren la versión que esté en su Biblia. Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Dios te quiere usar. Dios te puso como mayordomo para que vos hagas. Dios dice que preparó de antemano obras buenas, buenas obras para que vos las hagas. Pero hay una condición, es necesario ser limpio, es necesario que las cosas que estorban entre Dios y yo sean quitadas. Y con esto me refiero a el pecado, con esto me refiero a esas amistades que no nos convienen, esas actividades que no nos convienen. Es necesario que nosotros seamos limpios primero, que nuestra relación con Dios sea fluida. ¿Para qué? Para, como dice este versículo, seamos un vaso para honra, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Dios te quiere usar como instrumento, pero Dios no, prefiere usar instrumentos limpios antes que un instrumento sucio. Entonces, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿estoy en condiciones de ser usado? Mira tu vida, mírate a vos mismo y decir, ¿estoy en condiciones de ser usado por Dios? Si no estás en condiciones, porque hay cosas malas que vos tenés que cambiar, bueno, que este sea el día en el cual digas, Señor, quiero que me uses. Pedile a Dios que te limpie. Pedile a Dios que te ayude a sacar toda esa porquería que estorba y que a partir de hoy puedas ser un buen administrador. Porque Dios te puso en una posición para administrar todas estas cosas que estuvimos viendo. Y que vos te puedas ir hoy a tu casa pensando en esto. Pensando que no sos simplemente una persona que tiene que venir a calentar un banco los sábados a las 6 de la tarde. Que Dios puso un montón de cosas a tu cargo, que son de Él. Nunca te olvides de eso. No son tus talentos, no es tu dinero, no es tu cuerpo, no es tu evangelio. No, no, no. Son de Él. Y Dios las puso a tu cargo para que vos las administres como un buen administrador. Entonces, hasta acá llegamos hoy.
Le voy a pedir a uno de los chicos si quiere terminar orando. Y porfa, memorices este versículo, 2 Timoteo 2:21. Primero, debo ser limpio. Muchas gracias.